El economista Carlos Jiménez, director de la firma Tendencias Digitales, nos está ayudando a entender, a dilucidar un poco la situación de Venezuela desde el punto de vista del mercado de consumo y también del acceso a Internet, del uso de las tecnologías en este mundo interconectado. La expectativa del consumidor está en 23%, pero ¿se compara con qué? ¿Cuál es el término de referencia y cómo era el año pasado? Hay varias maneras de medir a las expectativas del consumidor. Uno es el índice de confianza. Este índice de confianza que nosotros medimos, de hecho, es una metodología que se usa en varios países. Es la misma que se utiliza en los Estados Unidos, en México, en varios países de la región. Nosotros al medirla, como te comentaba, en el gobierno anterior, o en el presidente anterior, vamos a decirlo así, del mismo gobierno, esta confianza oscilaba alrededor del 50%. De hecho, en el año 2012 ascendió a 57%. Ahora, que por cierto, era un nivel de confianza que era equivalente a lo que se observaba en otros países. O sea, por ejemplo, estamos hablando de eso, 50, 60%. Actualmente en Venezuela el índice de confianza está en 23%. O sea, podemos ver entonces una caída bastante grande, es prácticamente a menos de la mitad de lo que tenía antes. Eso estaba básicamente, como yo decía, reflejado en esa percepción de la situación tanto del país actual y futura como de la situación personal. Y eso hace que el consumidor muestre, obviamente, una disposición a compra de bienes durables menor. ¿Eso por qué? Porque tiene un ingreso, más del 40%. En febrero hicimos una encuesta a nivel nacional en 1000 personas en las principales ciudades del país, y más del 40% manifestó que su expectativa con respecto al ingreso nominal era que se redujera. Y algo, un poco más del 30% que se mantuviera igual con respecto al año pasado. Entonces, en una inflación tan alta como la que tenemos en Venezuela, que va a estar alrededor del 100% o más, obviamente que más de un 70% te diga que su ingreso en términos nominales va a disminuir o incluso se va a mantener, eso es lo que te está reflejando, obviamente, es una expectativa de una caída del poder adquisitivo muy importante. O sea, la gente sabe que se está empobreciendo aceleradamente. Definitivamente. Y el punto de que es nominal y que no es real, o sea, hay que descontarle la inflación. Exactamente. Entonces, eso hace que el consumidor entonces ya a nivel no cuantitativo, ya no decir el 23% es la confianza, porque eso es un indicador cuantitativo, ya cuando entramos entonces a lo cualitativo y empezamos a hablar con esos consumidores a detalle, en entrevistas a profundidad o en focus groups, nos encontramos entonces con el fenómeno que yo te comentaba, un consumidor que tiene rabia de la situación, tiene rabia con lo que está pasando en el país. No es sorpresa entonces que el 80% de estos consumidores desaprueben el modelo económico. Y tienes también otro sentimiento importante, que es ese sentimiento de ira, la rabia, que es el primero, y el segundo de ansiedad, que básicamente viene determinado por esa incertidumbre. Es interesante porque nosotros, los consumidores que no están radicalmente negativos, nosotros tratamos de indagar un poquito sobre ese resto de los consumidores, que son menos, pero que también son importantes, y identificamos cosas muy interesantes. Una es la negación. Es este consumidor venezolano que simplemente trata de ignorar la situación. ¿Y se puede cuantificar? ¿Qué porcentaje lo niega? Mira, lo estamos midiendo ahora a nivel más cualitativo. A nivel cualitativo, porque fue un fenómeno que encontramos ahora. En la negación la veníamos viendo, pero encontramos otro fenómeno muy interesante, que es el segundo, que estas son respuestas que busca el consumidor. O sea, una respuesta es la rabia, o una emoción es la rabia. Ahora, ¿cómo ese consumidor se comporta ante esa situación? Bueno, una es negar la situación. Oye, no está pasando nada, me hago el loco. Lo niego. Cada vez es menos, definitivamente, a pesar de que no tenemos un porcentaje exacto. Y otra cosa que fue muy interesante que descubrimos en este estudio del año 2015, que nosotros le llamamos soluciones mágicas. Entonces, es un grupo de la población que cuando indagas un poco sobre su futuro, cómo tú ves el futuro,
ellos básicamente invocan soluciones mágicas, muy al estilo del realismo mágico latinoamericano. Entonces ves como consumidores te dicen, bueno, no, esto se va a arreglar, va a haber un cambio de gobierno en el corto plazo, el gobierno va a llamar a la empresa privada y se va a sentar a negociar porque sabe que la situación es insostenible. Entonces son soluciones que se figura o que se imagina este consumidor que parecieran no ser soluciones muy realistas. Son desideratum. Son básicamente deseos. Es cuando ya tú estás a un nivel en donde tú o lo niegas o simplemente te entregas un poco a soñar, a desear que algo bueno debe pasar. ¿Será que la gente tiene una extrema dosis de realidad? O sea, es un choque de demasiada realidad todos los días. Mira, la mayoría de la gente sí tiene un choque de realidad y la mayoría de la gente por eso se está mostrando con miedo y se está mostrando con rabia. Y con miedo sobre todo porque es la incertidumbre. E intenta evadir alguna. La mayoría no, la mayoría por eso es que siente mucha ansiedad, porque la mayoría sí está básicamente enfrente a una situación que no le ve salida. Entonces eso le genera mucha ansiedad. Y estos grupos son minoritarios. Este grupo ya es una minoría de los consumidores que manejan estas sensaciones de negación y de soluciones mágicas. ¿Y la incertidumbre es mayoritaria entonces? La incertidumbre es alta, es un fenómeno muy presente en el consumidor venezolano y tiene que ver fundamentalmente con una situación que es básicamente entender de que las cosas no van a cambiar a menos de que haya un cambio de quienes conducen a la economía venezolana. Entonces, obviamente, la incertidumbre viene por eso, viene por no sabemos cómo vamos a salir de este problema porque no percibimos un cambio en la conducción de la economía venezolana y eso nos genera una gran incertidumbre acerca del futuro. Ese índice de escasez que ustedes ubican en 57%, ¿entiendes? De alimentos. En alimentos. Eso es en el comercio al menor, al menudeo, porque en los hogares hay un acaparamiento. Bueno, fíjate, ahí cuando uno analiza el índice de escasez, eso tiene que ver con una medición que se hace exactamente en el comercio al detalle, en donde vamos a chequear y los productos están o no están. Entonces, sin embargo, esto es importante lo que tú aclaras, porque muchas veces uno decía, bueno, pero ¿cómo quizás las personas que nos ven afuera van a decir, ¿y cómo se vive en un país así? ¿Cómo no estalla eso? O como cuando uno recibe visitantes del exterior o personas venezolanas que no viven ya en Venezuela y van a la casa y dicen, bueno, ya va, pero ¿cómo es eso? Aquí hay café, aquí hay azúcar, aquí hay leche. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque el venezolano, el consumidor venezolano, se las ingenia para conseguir los productos y muchos de estos productos los termina consiguiendo, pero como yo decía al comienzo de la entrevista, los consigue a un alto costo, no solamente monetario, sino también a un alto costo de suela de zapatos. Hay un concepto que yo empecé a utilizar el año pasado que yo lo llamo el iceberg de la escasez. Y es como un iceberg, si buscamos en Google una imagen de un iceberg, sale, ¿verdad? La puntica del iceberg es la escasez, la que hace que no veamos el producto, pero resulta que abajo de ese iceberg, la parte de abajo es gigante. ¿Y cuál es la parte de abajo del iceberg de la escasez? La más grande, por ejemplo, el costo de la suela de zapatos, el tiempo que perdemos los venezolanos buscando los productos y yendo de un punto a otro. Otro costo que está debajo de ese iceberg, que no lo vemos a simple vista, porque nos quedamos en que el producto está o no está, es el alto costo que pagamos por el producto, en donde un producto se termina pagando mucho o muy por encima de lo que debería costar si tuviéramos una economía de libre mercado. Entonces, por eso la gente que hace colas normalmente es la gente más pobre, que como decía Luis Pedro España el otro día en una entrevista aquí también, tiene más tiempo que dinero. Y termina pagando además también los productos muchas veces a un alto costo, porque tenemos que recordar que muchos de estos consumidores también en los puntos de ventas que están cerca de su hogar, en las zonas populares, muchas veces esos productos también se consiguen a precios mucho más altos que en los canales regulares. Para terminar, Carlos, también es verdad que esto ha desatado una corriente de solidaridad entre las personas, o ha acentuado, ¿no?, entre los amigos, los familiares, para ayudarlos a conseguir cosas. ¿Eso lo han medido? Sí, sí, cómo no. Ahí se ha dado un fenómeno, bueno, se ha popularizado, yo creo que el sueño de Chávez de que hubiera trueque en Venezuela, creo que se ha cumplido, ¿verdad? Porque en Venezuela existe el trueque, es la madre que le consiguió a la hija la leche y la hija le devuelve a la mamá el café. O le dice, mamá, yo te doy café, tú me diste leche. Entonces se da un trueque y colaboración entre no solamente familiares, sino amigos, compañeros de trabajo y las redes de apoyo, que ahí volvemos a la tecnología y al usuario venezolano, en donde entonces los SMS y los grupos de chat se utilizan mucho para poder
informarse acerca de productos que llegan a un determinado punto de venta. Entonces, no solamente se da entonces de manera directa con los familiares cercanos y amigos y donde se da este trueque, sino que también se empieza a utilizar esta tecnología para poder identificar oportunidades de encontrar productos que escasean o que no se encuentran fácilmente en el mercado. Bueno, se nos acabó el tiempo, bueno, pero es una conversación que podría durar mucho más. Tal vez podemos hacer otra emisión para actualizar estos datos, ¿te parece? Cómo no, siempre a la orden. Bueno, agradecemos a Carlos Jiménez por este tiempo dedicado a analizar la situación y las tendencias del mercado de consumo de Venezuela, Internet, el acceso a las tecnologías y en el fondo la situación económica y social de los venezolanos. Ha sido una nueva emisión de Análisis Venezolano para ustedes, su anfitrión Omar Lugo, disponible a través de mi Twitter, @OmarLugo. Comentarios, opiniones, a través de estos canales que siempre estarán abiertos para ustedes. Ha sido un gusto, gracias por permitirnos acompañarles una vez más y hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó.